Este evento es producido por el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC, gracias al gentil patrocinio de Código Verde, consultores en seguridad de la información. Bienvenidos a la conferencia ¿Por qué los ciberatacantes consiguen manipularnos para hacer clic? Presento a la ponente. Lucía Bort dirige INTK Business Security, consultora de ciberseguridad. Doctora en Ciencias Jurídicas y Económicas, con experiencia en criminología y criminalística. Ha participado en proyectos y congresos internacionales, publicado artículos científicos y es docente universitaria en criminología y seguridad. Su trayectoria profesional de 10 años en el sector le brinda una visión amplia, combinando su experiencia en criminología con su pasión por la ciberseguridad. Una vez más, bienvenidos. Hola a todos, mi nombre es Lucía Bort y el título de la charla que voy a impartir para este congreso es ¿Por qué los ciberatacantes consiguen manipularnos para hacer clic? Al final, el objetivo es que visualicemos que la ciberseguridad no solamente trata o versa sobre la implementación de determinadas medidas de seguridad o determinados controles, sino que es muy importante también analizar por qué los ciberatacantes llegan hasta nosotros. ¿Por qué una persona es capaz de acceder engañada a un correo electrónico malicioso, por ejemplo? Entonces, de todo eso es de lo que vamos a hablar en la sesión de hoy. Si a vosotros os llegase por correo electrónico este correo, ¿qué pensaríais? Porque al final es una compañía de teléfonos, en este caso es Orange, y nos está diciendo, estimado cliente de Orange, es decir, ya están presumiendo que somos clientes. Enhorabuena, están celebrando un sorteo para agradecer la lealtad. Esto pudiese parecer un engaño de forma directa, pero es cierto que estas compañías a veces sí que hacen este tipo de sorteos. Y la pregunta sería la siguiente, fijaos, ¿haríais clic en el enlace si os llega este correo? A veces cuando hago este tipo de charlas, las personas me dicen que no directamente, pero es cierto que luego empiezo a explicarles un par de parámetros que hay en la imagen que os he puesto y ya se quedan dudando. Por ejemplo, veíamos el término de la urgencia. Es algo que utilizan muchísimo los ciberatacantes, ¿no? Solo tienes 7 días o 5 días para poder acceder a este gran descuento. Además, también salía una dirección IP, pues que seguramente, bueno, seguramente no, al 99% seguro que no va a ser la nuestra. Ponen una general. Pues con la finalidad de engañarlos, también, de engañarnos. También el lenguaje que se está utilizando pues no es del todo el adecuado. Siempre utilizan pues lo que decía, la urgencia, la presión, solamente de 40.000 clientes, por poner un número, que hay, les ha tocado a 7 y tú eres uno de ellos. Entonces, pues bueno, cuando recibamos este tipo de correos electrónicos tenemos que analizar muy bien todo esto. ¿Vale? A la respuesta, si haríais clic, pues seguramente muchas personas sí que caerían en este tipo de ciberataques. Por eso, o correos fraudulentos. Por eso los ciberatacantes siguen cometiéndolos. Vamos a imaginar que tenemos otra compañía telefónica, pues no habría tanto problema. Pero ¿y si realmente somos clientes de Orange y en ese momento nos pilla así un poco desprevenidos? Pues bueno, aquí es donde hay que tener precaución. Por lo tanto, cuando veamos una oferta demasiado buena para ser cierta, pues es como la frase que se dice, ¿no? No te puede tocar la lotería si no juegas a la lotería. Pues esto es exactamente lo mismo. Nos están mandando un mensaje con urgencia. Las entidades oficiales tipo entidades gubernamentales, administración pública, entidades bancarias, nunca nos van a enviar un correo donde nos pidan datos personales,
¿vale? Y además dándonos un mensaje de urgencia. Si vemos también otra señal de alerta es que nos redirijan a otro enlace. Como veíais en la imagen anterior, nos decían tenéis que pinchar en este enlace e insertar vuestros datos para poder optar o poder ganar el premio. Pues si realmente, supuestamente, me estás escribiendo un correo electrónico y me estás diciendo que he sido el ganador o ganadora de un sorteo, ya deberías de tener mis datos personales. Entonces, no sería o no debiese ser necesario que los volviese o los tuviese que volver a remitir. Y luego también una mala redacción o fuente diferente. En este tipo de mensajes o correos electrónicos es muy habitual que haya errores ortográficos o una redacción que no sería la utilizada de forma habitual por entidades oficiales. Entonces también es algo con lo que tenemos que tener precaución y fijarnos en ello. En este sentido, cuando hablo de todo esto, pudiese parecer demasiado obvio que no vamos a caer, ¿no?, en este tipo de engaños o en este tipo de mensajes porque se ve a simple vista que son mensajes o correos fraudulentos. Sin embargo, es muy importante saber que existe la ingeniería social. La ingeniería social son técnicas de manipulación psicológica, a grosso modo, ¿vale? Son técnicas que van a utilizar los ciberatacantes para manipularnos psicológicamente para que caigamos en este tipo de ciberataques. Por lo tanto, cuando decimos que un correo electrónico o un mensaje de texto parece demasiado obvio y no vamos a caer nunca en este tipo de ciberestafas, tenemos que poner la señal de alerta o de alarma porque justamente existe la ingeniería social y ellos son capaces de implementar este tipo de técnicas para manipularnos psicológicamente para que caigamos en este tipo de estafas. ¿Por qué es importante esto y conocer este tipo de trucos que utilizan los ciberatacantes? Porque el factor humano es uno de los mayores riesgos en ciberseguridad. Comentaba al principio que la ciberseguridad, pues una de sus áreas obviamente es la implementación de medidas de seguridad o controles técnicos y hablo a grosso modo. Sin embargo, esto sería como una segunda capa de protección. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ciberataques, de hecho está contemplado prácticamente un 85% de los ciberataques que consiguen acceder a las organizaciones lo hacen a través del factor humano y normalmente a través de correo electrónico. Por eso estamos diciendo que el factor humano es uno de los mayores riesgos en ciberseguridad. Luego ya las medidas de ciberseguridad que tengamos, técnicas, pues ya frenarán o no ese fallo o ese error humano que ha habido de forma previa. Sin embargo, ya están vulnerando esa primera puerta de entrada. ¿Vale? Ese primer acceso a los sistemas de información de las organizaciones. Por eso yo muchas veces a esto lo llamo como firewall humano. Es decir, el ser humano es la primera capa de protección de nuestra organización. Por eso es tan importante toda la parte de formación y concienciación que ahora luego veremos. Justamente, ¿por qué ocurriría esto? Es decir, ¿por qué los ciberatacantes consiguen manipularnos? Ya hemos visto que existen esas técnicas y tácticas de manipulación psicológica, pero ¿cómo están llegando a nosotros? Pues justamente porque están presentes nuestros sesgos cognitivos, ¿vale? Los sesgos cognitivos son determinadas creencias que el ser humano asume, ¿vale? Creencias generalizadas. Hay muchísimos sesgos cognitivos y ahora veremos un par de ellos que son explotados por los ciberatacantes para llevarnos hacia donde ellos quieren, que en este caso es pues que pinchemos en un enlace, que descarguemos un archivo ejecutable, que les demos un código a través de mensaje de texto o de teléfono. Ellos nos van a llevar hacia donde queremos.
Fijaos, aquí os he dejado un par de ejemplos de sesgos cognitivos. El primero de ellos sería la obediencia a la autoridad. Vamos a imaginar, esto es muy típico en todo lo relacionado con la estafa del CEO. Por ejemplo, vamos a recibir un correo electrónico procedente, perdón, de un puesto directivo, autorizando una transferencia y esta transferencia se realiza sin analizarla. Vamos a imaginar que nosotros estamos trabajando en una organización y de repente nos llega un mensaje de nuestro superior o nuestro jefe, en este caso autorizando una transferencia, pero el sesgo cognitivo de obediencia a la autoridad lo que quiere decir es que nuestro jefe nos envía un correo electrónico y nosotros ya de por sí tenemos la sensación de que es algo que tenemos que resolver de forma productiva y con urgencia. Entonces, muchas veces no nos paramos a pensar si ese mensaje o ese correo que hemos recibido es real o no. ¿Vale? Entonces, este sesgo cognitivo lo utilizan los ciberatacantes justamente para estafas como la que he comentado, la estafa del CEO, donde el director o el CEO de la organización manda un correo, por ejemplo, a administración, autorizando una transferencia de un elevado importe económico y administración, en vez de corroborar la veracidad de ese correo electrónico, directamente autoriza o hace la transferencia. ¿Vale? Cuando realmente a lo mejor, o sea, en estos casos la estafa del CEO lo que se produce es una suplantación de la identidad de la dirección. Entonces se está haciendo una transferencia además a un número de cuenta equivocado, porque los datos vienen en el correo. Entonces directamente es como si les estuviésemos regalando el dinero a los ciberatacantes. ¿Vale? Entonces, obediencia a la autoridad. Realmente, pues es muy importante ese tiempo de análisis de la información que estamos recibiendo. Cuando ya hemos verificado que efectivamente se trata de un correo real, pues ya procedemos a efectuar esa transferencia. Una forma, por ejemplo, de corroborarlo en empresas que no son tan grandes es directamente una llamada de teléfono o acercarnos al despacho de nuestro superior. Oye, me ha llegado este correo, ¿crees que hago la transferencia o no? O sea, no hay nada realmente que no pueda esperar 5 minutos a que nosotros realmente analicemos si eso es así o no es así, ¿vale? Entonces, obediencia a la autoridad, cuidado. Luego también tenemos el sesgo de optimismo o una ilusión de invulnerabilidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en las empresas la frase de esto no me va a suceder a mí porque nunca me ha pasado nada? Yo tengo como 2 hojas o 3 hojas enteras de folios escritos de frases que me van comentando las direcciones de las empresas o altos cargos relacionadas con este tipo de conceptos. Pues no, es que yo ya tengo ciberseguridad implementada porque tengo la información en la nube. Me refiero a falsas asunciones o asunciones erróneas que tienen las empresas. Es que somos una empresa muy pequeña, ¿para qué los ciberatacantes van a querer nuestra información? Entonces, al final, con este sesgo de optimismo, parte de la idea de que nunca les ha pasado nada. Pero es que realmente, actualmente, hay 2 tipos de empresas y realmente me atrevería a decir que hay 3 tipos de empresas. Una, las que han sido atacadas. 2, las que no han sido atacadas, pero van a ser atacadas. Y 3, las que han sido atacadas, por eso decía que me atrevería a decir que 3, y van a volver a ser atacadas, ¿vale? Pero es que esto no depende de nosotros, realmente es que la sociedad está cambiando y al final los ciberatacantes pues van sofisticando sus medios, van sofisticando sus técnicas, sus tácticas, los procedimientos que utilizan. Entonces nosotros pues tenemos que ir innovando y trabajando para prevenir todo esto. Entonces la idea de esto nunca me va a suceder a mí realmente es una falsa asunción. ¿Vale? Pero parte de un pensamiento psicológico y de un sesgo cognitivo de que como nunca me ha pasado nada relacionado, pues no tengo en la cabeza que eso pueda sucederme, ¿vale? Entonces nosotros como
especialistas en ciberseguridad, pues tenemos que trabajar para ir modificando estas falsas asunciones que tienen muchas veces las organizaciones. Otro sesgo cognitivo también importante es la fatiga de decisión y también afecta a lo que venimos hablando, el factor humano. ¿Estamos igual de lúcidos o tenemos la misma habilidad cognitiva cuando entramos a trabajar a las 8, a las 9 de la mañana, que cuando llevamos 8 horas trabajando y ya tenemos ganas de irnos a casa porque está finalizando nuestra jornada? Seguramente no. Y además, ya no simplemente es eso, es que han pasado X horas donde nosotros estamos teniendo continuos ratos de toma de decisiones. Entonces, cuando nosotros hemos tomado una serie de decisiones a lo largo del día, la primera decisión no la tomamos con la misma habilidad cognitiva que cuando ya estamos al final de la jornada, donde ya realmente vamos un poco más rápido. Por eso muchas veces pues se recomienda, cuando vemos que ya no tenemos esa habilidad cognitiva, pues dejar decisiones importantes para el día de después. Pues esto es lo mismo. Cuando nosotros nos envían un correo electrónico, por ejemplo, que es malicioso, no vamos a tener la misma habilidad cognitiva de identificación a primera hora de la mañana que a última hora de la tarde, cuando ya llevamos un montón de horas trabajando. Por lo tanto, nuestro pensamiento o nuestra decisión en ese momento puede que se vea ligeramente alterada por nuestro cansancio. Este sesgo cognitivo se llama fatiga de decisión y al final también se ha visto que influye en todo esto. ¿Cómo aplican o cómo utilizan esto los ciberatacantes? Pues a lo mejor, en vez de lanzar una campaña de phishing a las 9 de la mañana, pues la lanzan a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde, ¿vale? Luego también tenemos el sesgo de confirmación. Esto lo he comentado un poco antes cuando hablaba de las falsas asunciones. Es imposible que suframos un ciberataque ya que nunca ha ocurrido antes, ¿vale? La persona está asumiendo una afirmación que realmente no puede corroborar. Y además lo hace desde el desconocimiento, porque no conoce cómo es el estado actual de todo este ámbito, toda esta disciplina de la ciberseguridad. Entonces, el sesgo de confirmación también es muy importante y también lo tienen en cuenta los ciberatacantes. También nosotros tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de valorar todo esto. Fijaos. Otro sesgo cognitivo también importante es el efecto del carro. Se recibe un enlace y todo el mundo accede. Vamos a imaginar una empresa donde pues, nos han enviado un phishing, ¿vale? Que nosotros obviamente no sabemos qué es una estafa, donde nos están diciendo que ha habido un problema con las nóminas de los trabajadores, ¿vale? Y que ese mes no se va a poder cobrar la nómina. Y vemos que accede una persona, accede otra persona y todo el mundo está accediendo al correo electrónico. Y yo pienso que tengo en la cabeza que puede ser algo malicioso, porque resulta que trabajo con o que tengo la misma entidad bancaria que la empresa y la nómina ya la he recibido. Ya me ha llegado a mi cuenta bancaria ese mes el pago de la nómina. Sin embargo, pues hay otros compañeros que trabajan con otra entidad bancaria y cuando se hace un pago, pues a lo mejor tarda un par de días y todavía no les ha llegado la nómina. Sin embargo, yo estoy viendo que todo el mundo está accediendo. Accedo y al final caigo en ese ciberataque. Aquí influye mucho esa parte de curiosidad que también luego veremos del ser humano, ¿no? Como todo el mundo está accediendo, quiero ver a ver qué es lo que está pasando y no voy a ser yo la única persona que no acceda a ese enlace. Entonces, volvemos a lo mismo. Si una persona se tira por un puente, pues no tenemos que tirarnos todos. Es que básicamente partiría de este concepto. Si una persona hace algo, pues no todos tenemos que hacer lo mismo. Entonces, pues cuidado también con este concepto, ¿vale?
Y efecto avestruz, la tendencia de las personas a ignorar potencialmente negativo o amenazante. Esto tendría relación, por ejemplo, nunca os ha pasado cuando habéis escrito un texto y lo habéis releído 20 veces, no veis ningún error y luego lo revisa otra persona y os dice, uy, aquí hay un error ortográfico. Y vosotros decís, si lo he leído 40 veces y no lo he visto. Pues justamente sigue este principio, el efecto avestruz. Tendemos a ignorar información que es potencialmente negativa. Si a nosotros nos llega un correo electrónico fraudulento o con mucha información, seguramente lo leeremos por encima y es posible que haya algo negativo, amenazante, que sea lo que nos hiciese clic para ver que efectivamente nos están haciendo una estafa que no estamos visualizando. ¿Qué principios psicológicos, y ya pasando o cambiando del tema de los sesgos cognitivos, qué principios psicológicos explotan los ciberatacantes y que guardan relación con todo esto? Fijaos, la curiosidad. Ya lo he mencionado, no me voy a parar mucho en este principio, pero el ser humano es curioso de por sí. Entonces, esto lo aprovechan los ciberatacantes a la hora de generar sus estafas. El miedo, acordaos de ese sesgo relacionado con la autoridad, ¿no? Es que si no contesto este mensaje en 5 minutos me pueden despedir de la empresa, por ejemplo. La confianza, es que me ha llegado un correo electrónico de mi jefe o mi jefa y como tenemos esta comunicación, o de un proveedor, por ejemplo, tenemos esta comunicación diaria, confío en ese mensaje o en ese enlace sin corroborar si realmente ha podido ser alterado o manipulado de alguna forma para convertirlo en una estafa. Y luego el tema de la urgencia, ¿vale? Que ya lo hemos comentado también. Por lo tanto, y a la pregunta que hacíamos al principio de si todo esto era posible, viendo todo esto y cuáles son las formas que tienen los ciberatacantes de manipularnos psicológicamente, ¿habéis cambiado de opinión? Es decir, ¿creéis que esto es importante y que es posible que nos manipulen? Pues obviamente la respuesta es sí. Tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Fijaos, hay distintos tipos de ingeniería social. Tenemos el phishing, el spear phishing, que es cuando pues lo adaptan un poco más y nos hacen una investigación previa e imitan pues tanto el logo de la empresa como la forma de hablar, etcétera, etcétera. Tenemos el walling, tenemos el pretexting, donde justamente se genera un pretexto para engañar a la persona. Tenemos el vishing, el smishing, el Q-rising, que está ahora también súper de moda, donde pegan un código QR encima del original para que se te lleve a un sitio fraudulento. Entonces, hay muchísimos tipos de ingeniería social y de áreas donde los ciberatacantes nos pueden manipular. Aquí os he dejado dos ejemplos. En este caso son mensajes de WhatsApp. Donde ejemplos de tipologías de ingeniería social, perdón, que no me salía la palabra. Entonces os he puesto dos ejemplos aquí de WhatsApp, pero fijaos que hay un montón de técnicas, entonces tenemos que conocerlas y tenemos que preocuparnos por fijarnos en todo esto justamente para que no nos llegue a afectar. Y ahora una de las cosas más importantes, ¿cómo nos protegemos de todo esto, ¿no? Pues al final únicamente podemos protegernos con formación y concienciación, justamente un poco relacionado con la charla que estamos teniendo hoy aquí en este congreso, y buenas prácticas en ciberseguridad. Cuando nosotros trabajamos con las empresas, muchas veces vemos que tienen muchísimas implementaciones de seguridad, sin embargo, los usuarios internos de la empresa tienen una formación, una cultura de ciberseguridad muy escasa. Entonces, ese primer filtro, ¿no? Ese primer firewall que hablábamos al principio humano, no lo están aplicando. Por lo tanto, con la formación y concienciación de los usuarios de las empresas se previenen muchísimos ciberataques. No se puede prevenir aquello que no se conoce. Por lo tanto, este es el pensamiento base. Y luego tendríamos las buenas prácticas, obviamente, en ciberseguridad que tanto tenemos que implementar, ¿no? Pues justo lo que estábamos hablando.
Y ya por último, quería comentaros estos tips. No debemos creer que somos infalibles nunca porque cualquier persona puede caer en este tipo de ciberataques. Estamos hablando de manipulaciones psicológicas, ¿vale? Pon en duda cualquier cosa, comprueba, corrobora y verifica. Muy importante. Siempre tenemos que dejarnos ese tiempo de pensamiento antes de actuar. Y por último, no hay nada tan urgente que no pueda esperar 5 minutos a que lo revisemos y comprobemos que efectivamente es algo real y no se trata de una estafa o un intento de fraude. ¿Vale? Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Aquí os dejo mis datos de contacto por si tenéis cualquier duda o consulta. Os dejo LinkedIn, tanto el mío personal como de la empresa que dirijo, Inteca Business Security, Instagram también, nuestra página web y nuestro email por si os surge cualquier duda o consulta. De nuevo, muchísimas gracias y quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta o cualquier cosa que os pueda surgir. Muchas gracias. Hola Lucía, muchas gracias por tu presentación tan interesante con el tema de por qué los ciberataques consiguen manipularnos para hacer clic. Ahora estamos dando inicio a la sesión de preguntas y respuestas y quiero recordarle a toda la audiencia que pueden enviar sus preguntas y comentarios a través del chat a partir de este momento. Eh, para Gracias, iniciar, Andrea. tenemos aquí una pregunta de parte de Alberto Castro. Él nos pregunta, ¿qué pasos inmediatos debería tomar alguien que cree haber caído en un ciberataque? Por ejemplo, tras hacer clic en un enlace sospechoso. Bueno, aquí gracias Alberto por la pregunta, hay una pequeña diferencia entre si esa persona que ha caído en una estafa o que ha hecho clic en un enlace fraudulento, se trata de un individuo o está dentro en ese momento de una corporación y ese clic en ese enlace puede afectar o ha afectado a una organización o a una empresa. Cuando estamos en el área individual, mi consejo es, si sabemos que hemos hecho clic en un enlace fraudulento y que nos ha entrado cualquier tipo de malware, en primer lugar, hacer un escáner pasar el escáner de nuestro antivirus. Por ejemplo, y esto es una pregunta que lanzo yo muchas veces, ¿cuántas personas no tienen un antivirus en el móvil cuando realmente es donde tenemos prácticamente toda nuestra información y donde estamos todo el día funcionando? Y lo mismo si nos pasase en el ordenador, que no conseguimos eliminarlo o no sabemos realmente hasta dónde ha escalado o ya es un caso más grave, irnos a un profesional para que vea realmente cuál ha sido la gravedad de ese ciberataque o si ha podido haber filtraciones de datos. Esto ya estaríamos, tal y como dice Alberto, en la parte reactiva, no en la preventiva, porque en la preventiva pues sí que hay más cosas que podemos hacer. Ahora, si estamos dentro de una organización y nos pasa esto, lo primero que hay que hacer es reportarlo. Y obviamente yo cuando me dice esto mis clientes les digo, no tocar, no ver, no hacer nada, directamente reportar al área correspondiente porque ellos ya tienen sus protocolos de actuación o deberían tenerlos. En el caso de que no los tengan, van a contactar con los profesionales. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando entramos? Por ejemplo, en un caso de ransomware donde la información se encuentra secuestrada y cifrada, lo primero es ver por dónde ha accedido ese ciberataque y contenerlo, es decir, que no se siga expandiendo a otros equipos, a otros sistemas de información. Cuando tenemos contenida la evidencia, formateamos y si la empresa tiene un buen sistema de backups o respaldos, que sería lo más adecuado y conveniente, volcamos ese sistema de respaldos otra vez a la organización. Esto explicado a grosso modo y sin terminología técnica.
pero lo más adecuado siempre es, en primer lugar, reportarlo, que no nos dé miedo reportarlo, y que se empiecen a encargar los especialistas, porque muchas veces, nosotros cuando entramos a las empresas, vemos que ya se han empezado a hacer acciones que no eran las más adecuadas y luego nos imposibilita o nos dificulta nuestro trabajo. Por ejemplo, en la parte de investigación, puede ser que hayan dicho, bueno, pues vamos a borrar la información a ver si se elimina el malware y a lo mejor lo que están haciendo es borrarnos los logs que luego vamos a investigar nosotros para ver por dónde ha accedido el ciberataque. Entonces, diría que si estás dentro de organización, lo principal es reportar y no hacer ninguna acción que pueda luego generar más dificultades. Muchas gracias por tu respuesta, Lucía. Pues pasemos a la siguiente pregunta que viene por parte de Manuel Antonio Pérez. Él nos dice recomendaciones de entrenamiento que podemos encontrar en Internet para que sea dirigido a estudiantes, ya sean niños, adolescentes, universitarios de carreras que no son de TI. Recomendaciones de entrenamiento, pues aquí te diría que cualquier o especialistas de la ciberseguridad que puedan organizar charlas y puedan organizar estrategias o programas de concienciación. Nosotros, por ejemplo, trabajamos muchísimo en ese área, tanto muchas veces vamos a institutos o colegios a explicar a los adolescentes pues cuáles son los riesgos de navegar en Internet sin una seguridad básica. Y también a personas mayores. Ahora en un par de meses, por ejemplo, tenemos un evento grande aquí en España donde el público objetivo son personas mayores, porque al final muchas veces están solas y además no conocen las nuevas tecnologías, por lo tanto también es un perfil vulnerable. Em, de esta forma te podría decir que nosotros mismos creo que pudiéramos ayudaros en ese caso, en generar algún tipo de entrenamiento para un público determinado porque lo hacemos de forma asidua. Recomendaciones directamente, lo que decía en la presentación, el conocer nos hace que podamos prevenir, porque si nosotros, pues, lo que decía ahora, por ejemplo, las personas mayores, ellos no están tan familiarizados con nuevas tecnologías, entonces muchas veces ni siquiera conocen los riesgos a los que se enfrentan. Por lo tanto, es imposible que puedan llevar a cabo ciertas conductas preventivas. Por lo tanto, la primera parte del entrenamiento es directamente conocer qué es todo esto y además qué buenas prácticas puedo llevar a cabo. Y luego muchas veces lo que hacemos es pues ejercicios prácticos, dinámicas de grupo, hacemos simulaciones de phishing, ransomware, etcétera, que también son súper visuales. Muchas gracias. Ahí tenemos, muchas gracias, Manuel, por tu pregunta y muchas gracias a Lucía por su respuesta. También como comentario para la parte de universidades, tenemos ahí herramientas en la RIES del Consejo Sí que pueden utilizar las universidades para alumnos y su comunidad. Eh, pasemos a la siguiente pregunta que viene por parte de Francisco Flores, que dice, para todo esto del phishing, ¿cómo convencer a las personas que es necesario un software de protección para sus dispositivos móviles? Porque solo protegen sus equipos de cómputo. Pues la verdad es que es muy buena pregunta. Había también una pregunta anterior que iba relacionada con la curiosidad. Ahí realmente, porque no sé si Sí, también Andrea es... tenemos la Ah, pregunta de parte de Ana Soles, que nos pregunta, ¿cómo podemos protegernos de los riesgos asociados con nuestra propia curiosidad y cuando navegamos en Internet? sí, pues mira, voy a responder a la primera, si vamos por orden. Justamente la curiosidad es uno de los mayores
riesgos en todo esto que comete el ser humano. Yo diría que cómo protegerse de la curiosidad, aplicar el sentido común, básicamente. ¿Esto qué quiere decir? Hay veces que podemos tener cierta curiosidad, pero el sentido común nos dice que eso no va a ser así o no va a pasar. Por ejemplo, que nos llegue un mensaje de un paquete que no y no hayamos pedido nada, o que nos haya tocado un sorteo cuando realmente no hemos participado en nada. Pues nos puede llamar la curiosidad de ver, ostras, y sí es cierto, pero es que el sentido común nos tiene que decir, pues es que si no hemos jugado o no hemos aplicado en ningún concurso o en ningún sorteo, ¿cómo va a ser esto cierto? Y antes de abrir o pinchar en cualquier enlace que nos genere cierta curiosidad, tener claros, perdón, cuáles son los mecanismos de identificación. Por ejemplo, en un correo electrónico, pues irnos al dominio, ver si efectivamente se corresponde con el dominio de la entidad oficial. O, por ejemplo, mira, esta semana a nosotros nos llegó un caso de una comunicación de una administración pública a una empresa. Entonces la habían abierto y resulta que era un malware. Pues normal que te llame la curiosidad, porque puede ser cualquier tipo de documentación importante para la empresa o cualquier tipo de comunicación o notificación que tengas que resolver en un plazo de días. Ahora, ¿qué puedes hacer en vez de revisar ese correo o acceder al enlace a través del correo electrónico mismo, pues te vas a la fuente original? Pongo el ejemplo de España, la agencia tributaria. Pues te mando un correo a la agencia tributaria, ¿qué puedes hacer? Pues entrar en la fuente original, en la página web de la agencia tributaria, entras con tu certificado digital, te vas a la carpeta ciudadana o a comunicaciones y ahí revisas si efectivamente tienes alguna comunicación. Si no tienes ninguna comunicación, resulta que ese correo electrónico era una estafa. Entonces, ¿cómo vencer a esa curiosidad? Comprobando previamente la fuente original y no accediendo a través del mensaje de texto o correo electrónico que nos están enviando. Y respecto a la siguiente pregunta, era de cómo convencíamos a las personas, cómo convencíamos a las personas de que es necesario implementar un software de protección en móviles. También muy buena pregunta porque esto es algo que yo estoy cansada de repetir. Las personas instalan o implementan medidas de protección en equipos portátiles o ordenadores de sobremesa. Sin embargo, muy pocas personas lo tienen en el móvil. Parte de la misma idea que estaba comentando anteriormente, del conocimiento. Si las personas no tienen en la cabeza cuáles son los riesgos de todo esto, es imposible que tengan esa intención de protegerse, porque van a tener siempre ese sesgo cognitivo de que no les va a pasar nada porque nunca les ha sucedido nada. Entonces, pues al final esto, te voy a decir, Francisco, que es trabajo de todos y parte, por ejemplo, de lo que se hace en este congreso es justamente colaborar con que las personas sean conscientes del riesgo que hay y del crecimiento exponencial que está habiendo en todos los ciberataques y en todo lo relacionado con la ciberseguridad. Entonces, todo parte del conocimiento y de conocer esos riesgos. Por lo tanto, vuelvo a la idea de la importancia de charlas formativas y de programas de concienciación. Muchísimas gracias, Lucía, por tu respuesta. Muchas gracias a todos la audiencia que pusieron sus preguntas en el chat. Y sobre todo, Lucía, muchas gracias por compartirnos esa información y todas esas recomendaciones de cómo mantenernos alerta a esas manipulaciones de los ciberatacantes. Pues con esto termina la sesión de preguntas y respuestas. No sé si gustas darnos tus comentarios finales, Lucía. No, al contrario, muchísimas gracias a vosotros, tanto por contar conmigo como por organizar estos eventos tan interesantes.
Muchísimas gracias también por la organización y bueno, gracias también a las personas que habéis asistido y a las preguntas que me han parecido súper interesantes. También quiero recordar, creo que lo había dicho la compañera anterior, Yolanda, que os suméis hay un evento los días 9 y 10 de noviembre a favor, pues para colaborar con todo el tema de la Dana que está habiendo aquí en España. A nosotros nos toca cerquita, de hecho es la ciudad de donde yo soy. Entonces, pues nada, también lanzar ese apoyo y que bueno, va a ser un evento interesante y que también va a colaborar con todos los afectados. Mil gracias.